Algunos aspectos importantes a tener en cuenta en esta noche, hermano, para que usted salga verdaderamente edificado. Ponga atención, hermano, al contexto donde ahora se va a desarrollar el relato. Hemos venido hablando sobre el relato del Señor Jesús, obviamente escrito por Juan, y nos habíamos ubicado anteriormente en la región de Galilea y en alguna de las fiestas especiales que tenían los judíos. Hemos hablado de las 3 fiestas especiales que tenían los judíos en aquel entonces y habíamos hablado un poco anteriormente dónde se había ubicado Jesús y en qué ciudad sobre todo. Ahora el contexto cambia un poco porque ya la fiesta no es la misma. Estamos en otra fiesta. ¿Qué fiesta es? Lo acabo de decir. La de los tabernáculos, ¿verdad? Y también cambia el lugar. ¿Dónde está Jesús ubicado a partir de este momento? En Judea, específicamente en Jerusalén. Así que mucha atención, hermanos. El segundo aspecto importante a tener en cuenta es atención a la trama del discurso que nos ofrece el escritor Juan. Hay veces que uno suele perderse, pero no es porque el escritor tenga una mala enseñanza o un pésimo escrito, un pésimo desarrollo de la lectura de lo que él escribió, sino que nosotros tenemos que hacer el énfasis especialmente en la lectura, en las palabras importantes, sobre todo atención, que es el tercer aspecto importante, a las palabras de Jesús y sus argumentos. ¿Todos saben la Biblia? ¿Tienen Biblia? Por lo general, las palabras de Jesús en su Biblia salen de otro color, para que usted todavía se dé cuenta que el Señor está hablando en ese momento. Vamos a iniciar entonces con la exposición del texto en esta noche. Vamos a iniciar hablando del verso 10 y el verso 11 del capítulo 7 de Juan. ¿Estamos ahí, hermanos? Verso 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él, hablando de Jesús, también subió a la fiesta. Dice no abiertamente. Esta palabra es muy importante, no abiertamente, y la siguiente frase también, sino como en secreto. Hay algunas versiones que dice que subió en secreto. Por lo general la Biblia Reina Valera, la antigua, la versión 1906 y otra más antiguas dicen que él subió en secreto, pero ya hablando en griego, en la palabra original que se escribió en el Nuevo Testamento, la mejor traducción suele ser sino como en secreto, o sea, haciendo una especie de comparación. No es que él subió en secreto, porque si vamos a leer más adelante habría una posible contradicción, sino que fue como en secreto. Dice el verso 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Un énfasis especial también en esa frase, los judíos, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que Juan se dirige a 2 grupos en especial de esa manera, los judíos. Primeramente se está dirigiendo a los judíos como aquella multitud que llegó a la fiesta. Estamos hablando de una de las 3 fiestas más grandes y populares que tenían los judíos en ese entonces. Venían de distintas partes de Asia, de esos sectores, llegaban hasta Jerusalén de distintas partes del mundo antiguo para celebrar ese tipo de fiestas. Así que cuando Juan habla de los judíos, primeramente se va a estar refiriendo de los judíos en general, tanto los que vivían en Judea como también aquellos judíos que llegaban de otros lados a celebrar esa fiesta. El verso 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. ¿Recuerdan la clase pasada del día miércoles? Que estábamos como en el relato cuando sus hermanos querían darle una especie de sugerencia, una especie de consejos a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Jesús? ¿Le hizo caso o no le hizo caso? No, ¿verdad? Él no le hizo caso, porque ellos no estaban hablando con palabras de sabiduría, no estaban hablando por medio del Espíritu Santo, aunque aparentemente las sugerencias de ellos eran buenas, tenían mucha lógica,
Pero Jesús estaba esperando el momento preciso, el momento indicado para ir a la fiesta. Entonces, en el verso 10, el narrador o el escritor Juan dice que después que sus hermanos habían subido, entonces dice que Jesús también subió a la fiesta. Los momentos, las circunstancias, los tiempos no son iguales para todos, hermanos. Por ahí dice que cada cabeza es un mundo y también a veces los tiempos son diferentes para cada uno, todos son diferentes. Así que el tiempo de Jesús era muy diferente al tiempo que estaba determinado por los hermanos. Así que hay que tratar de entender eso porque más adelante va a tener mucha lógica. Dice, no abiertamente, sino como en secreto. Era razonable que Jesús fuera de esta manera a la fiesta. En la fiesta anterior que nos había narrado el escritor de Juan, Jesús había tenido problemas y problemas serios, incluso riesgo de muerte. ¿Se acuerdan por qué? Una pista, día sábado. Esa era una de las razones, pero había sanado a un paralítico, el paralítico de Betesda, en un día sábado. Entonces eso era algo serio para los judíos. Trabajar o hacer alguna acción en el día sábado. Jesús lo hizo, pero fue algo especial. Sanó a un hombre que necesitaba un milagro, necesitaba una ayuda especial. Entonces los judíos en ese momento se sintieron ofendidos y querían matarlo, porque también él estaba revelando que era el Hijo de Dios. Y para los judíos era tremendo eso. Verso 11 decía, y le buscaban los judíos en la fiesta y le decían, ¿dónde está aquel? Les decía que pusiéramos mucho énfasis en el relato de Juan, en cada una de las palabras, en cada una de las frases, para seguir el hilo del escritor, ¿verdad? Para al final sacar una buena conclusión. Dice que los judíos le buscaban en la fiesta. Ahora la palabra o el tema es, ¿quiénes de los judíos le buscaban en esa fiesta? Si era la multitud que estaba llegando de lejos, la cual yo les había dicho que se refería con la palabra judío, o eran los otros judíos con los cuales también Juan se dirige a través de esta frase. Los judíos, los líderes religiosos. Entonces tengamos en cuenta dos cosas. Juan se dirige con las mismas palabras a dos grupos de personas diferentes. Los judíos pueden ser el grupo en general de judíos que llegaban a la fiesta, y también pueden ser aquellos judíos religiosos, aquellos fanáticos religiosos que querían matar a Jesús por aquel milagro que él había hecho anteriormente en la pasada fiesta. Y decían, ¿dónde está aquel? Lo estaban esperando, ¿no? Estaban esperando que llegara Jesús a la fiesta. Y obviamente no era para darle cariñito, no era para tratarlo bien, no era para ser buen hospedador, sino ya se la traían, como decimos allá en mi país, ya se la traían contra él. Probablemente ellos ya sabían que Jesús era un hombre que cumplía la ley, era un hombre que cumplía con los mandamientos de la Torá, del Antiguo Testamento, y como buen judío posiblemente ellos pensaban, y tenían razón porque Jesús fue, que él llegaría a la fiesta. Es por eso que Jesús no le hizo caso a sus hermanos anteriormente, porque si él se hubiese ido, se me lengua la traba, decimos allá. Si él se hubiese ido con sus hermanos, miren, lo matan. Entonces él lo decidió de esta manera. Dice la Biblia que se fue como en secreto, para no llamar la atención.
Y más adelante nos vamos a dar cuenta en qué parte de la fiesta llegó el Señor Jesús. Avanzamos con la diapositiva, hermanos. Verso 12, sigamos con la lectura. Dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Qué es lo que se decía del Señor Jesús hasta ese momento? Sobre todo aquellas personas que le conocían de verdad o aquellas personas que habían tenido la experiencia de estar a la par de Jesús o de escuchar sus mensajes. ¿Qué es lo que pensaba el pueblo judío que conocía al Señor? Pues dice el escritor de Juan que algunos pensaban que Él era bueno, aunque quizás ese tipo de personas o ese grupo de personas todavía no entendían lo que verdaderamente el Señor enseñaba, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, sino que ellos solo decían, era un hombre bueno. Posiblemente se referían a un buen carácter, a una buena personalidad, un hombre tranquilo, un hombre que no hacía mal. Pero había otro grupo de personas que no opinaban lo mismo, sino que decían que Jesús estaba engañando al pueblo. Verso 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y cuando Juan se dirige con esa frase a los judíos, se está dirigiendo a los líderes religiosos, ya no a la multitud de personas en general, al pueblo judío, sino que se está dirigiendo a los líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, que tenían problemas con Jesús en ese momento. ¿Qué es lo que sucede más adelante? Primeramente vemos que la gente no quiere hablar abiertamente de Él. Por lo general las personas solo hablaban por medio de murmullos, porque tenían miedo que los judíos, estos religiosos, también tuvieran problemas con ellos. Verso 14, siguiendo con la próxima diapositiva, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. Nos ubicamos bien. Jesús llegó no al inicio de la fiesta, no en el momento que sus hermanos le sugirieron ir, sino que Él llegó, dice, a la mitad de la fiesta y no se dirigió a un lugar solo, impopular, sino que dice que llegó al templo, al lugar más importante. Y algo que yo puedo rescatar es la valentía del Señor Jesús en ese momento. Sabiendo que los judíos, ese grupo de religiosos, extremistas, fanáticos de la ley, tenían problemas con Él y querían matarlo, pues probablemente cualquiera de nosotros hubiese ido al lugar más escondido, allá, en aquella esquinita, en aquella calle donde nadie pasa. Conocí unos evangelistas allá en Nicaragua que decían ellos que iban a evangelizar, pero a veces tocaba ir a buscarlos porque se perdían. Y los encontrábamos ahí en algún restaurante comiendo y bueno, ¿y qué pasa aquí? Le decían los hermanos, no hermano, es que aquí toca evangelizar. Pero a veces lo hacían por miedo, ir donde habían personas que se les podía predicar abiertamente. Por lo general nosotros a veces hemos visto, no sé quién ha tenido la experiencia o se ha fijado en ese detalle, que por lo general las iglesias de Cristo siempre están ubicados en lugares así como remotos, como lugares escondidos, como aquellos pueblos muy lejanos. Y si es una ciudad central, en aquellos barrios ahí, para mí ha sido muy como extraño, ¿verdad? Manejar la especie de estrato aquí en Colombia. Estrato, no sé si hay 0, 1, 2 o hasta no sé cuánto llega, pero es un poco complicado. Por ejemplo, en mi país, allá en Nicaragua, ya se sabe que son pobres, clase media y clase alta, ya está. Pero
suele pasar de que por lo general uno busca predicarle a aquellas personas que uno quizás sienta que le van a escuchar. Pero cuando uno mira a una persona que tiene un buen porte, se mira con autoridad, se mira una persona respetuosa o tiene un cargo alto, a veces como que da un poco de temor. Pero al Señor Jesús no le dio temor. Dice que se fue al centro de todo, se fue a hablar al templo, donde estaban aquellas personas conocedoras de la ley, aquellos grandes maestros, aquellos rabís. Entonces ahí se fue el Señor y dice el verso 14, que no se fue a pasar el tiempo, sino que fue a enseñar. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? ¿Quiénes se maravillaban? Los judíos. ¿Pero quiénes judíos? Ahora, ¿a quién se enfoca Juan? Para que no se pierda, ponga atención. ¿A quiénes se enfoca? ¿A la multitud o a los líderes? A la multitud, porque ya los líderes conocían de Jesús y ya sabían que Él hablaba con autoridad. Y es por eso que le tenían como un poco de recelo. Pero eran aquellos judíos, la multitud que había venido de afuera, probablemente eran personas que todavía no le conocían. Porque recuerden que Jesús había predicado, había dado señales, una señal había sido en Judea, pero el resto de señales había sido en Galilea. Y habíamos estudiado que las regiones de Galilea, como Capernaum y esos sectores que Jesús había dado, no eran sectores populares, grandes, sino que eran veredas, dicen acá, veredas como pueblos pequeños. Pero ya Jesús tenía cierta fama, pero todavía había gran grupo de personas, gran número de personas que no le conocían, y eran estas personas que decían, se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado? ¿Alguna vez usted se ha topado con alguien, ha conocido a alguien que no ha estudiado en ninguna universidad, ni siquiera ha sacado el bachillerato, incluso personas que no saben ni leer ni escribir, pero tienen gran conocimiento, a veces de manera empírica, ¿verdad? O autodidacta, no sé. Pero son gente que a simple vista uno le impacta y dice, esta persona sabe. En mi experiencia se ha dado, he conocido a personas que no es necesario que hayan ido a un instituto teológico, a una universidad, para saber de la Escritura, sino que ellos han meditado en la palabra y han aprendido muchísimo. ¿Saben? Jesús no fue a ninguna universidad y ustedes dirán, hermano, si es que no existía universidad. Sí, hermano, ya habían universidades, ¿sabe? Tal vez no de la manera que nosotros la conocemos, pero habían como instituciones donde enseñaban la ley, la Torá para los judíos. Incluso ustedes saben de que después de la Torá, después de la ley, el escrito de los profetas del Antiguo Testamento, también surgieron algunos tipos de enseñanza en los cuales los judíos también meditaban, como el Talmud y también como la Mishnah. El Talmud, que eran interpretaciones y discusiones sobre las leyes judías, sobre tradiciones, sobre costumbres, sobre dichos, sobre parábolas. El Mishnah, que recopilaba la tradición judía oral. Habían instituciones para el tiempo de Jesús que se dedicaban a estudiar estas cosas. Jesús no venía de ninguna de ellas, sí sabe. Y por lo general, cuando habían personas que estaban enseñando con gran autoridad, con claridad, con potestad y profundamente, por lo general le preguntaban, ¿y quién es tu maestro? ¿Quién te enseñó a ti? Y hay algo particular que quiero que ustedes sepan, a mí también me llamó poderosamente la atención, y es que se dice que los maestros que enseñaban en el Antiguo Testamento, esos rabís, por lo general ellos no tenían una enseñanza propia,
No llegaban y decía la persona, yo creo en esto, mi opinión es esta, mis argumentos son estos. Por lo general, estas personas lo que hacían era citar a otros maestros. Pero algo peculiar es que Jesús no citó a nadie. Y sabe que habían 3 maestros esenciales para el tiempo de Jesús, 3 judíos prominentes en la ley. Uno de ellos es uno famoso, quizás algunos de mis hermanos que estuvieron allá en Baxter hayan escuchado de él, era Hillel. Hillel era un ético moralista que estudiaba profundamente la ley judía. Incluso hay estudiosos que dicen, ¿verdad? Obviamente nosotros no creemos en eso, pero hay estudiosos que dicen que Jesús era discípulo de Hillel. Obviamente nosotros no reconocemos eso, pero hay algunos que lo enlazan porque dicen que muchas de las enseñanzas de este hombre judío se parecen a lo que Jesús enseñaba también. Existía otro hombre que se llamaba Shammai, que era conservador de la tradición judía y de la ley, un hombre muy rígido, muy estricto. Otro rabí del tiempo de Jesús. Y el que probablemente todos conocen, porque yo sé que ustedes son estudiosos de la palabra, es Gamaliel, el que cita Pablo allá en el libro de los Hechos. Un fariseo estudioso estricto también de la ley que velaba por la gloria de la Torá. Incluso hay un judío también de apellido, bueno, no sé si tenían apellido los judíos, pero dice que cuando murió Gamaliel, él dijo que cesó la gloria de la Torá y falleció la pureza y la abstinencia. O sea, el hombre era respetado, Gamaliel. El hombre tenía una autoridad poderosa. Entonces, cuando un judío escuchaba hablar a un hombre con autoridad en una parte de la ciudad, sobre todo en Judea o Jerusalén, y más aún en el templo, lo primero que le preguntaban, ¿quién es tu maestro? ¿De qué escuela vienes tú? Y vamos a ver lo que le responde Jesús en el siguiente verso. Avanzamos con la diapositiva, verso 16, dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Verso 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Verso 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús no estaba enseñando una interpretación nueva, no estaba especulando teológicamente, tampoco estaba siendo autorizada su enseñanza por medio de citación de otros maestros, por medio de otros rabíes, sino él dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, o sea, de su Padre, de Jehová, de Dios. El verso 17 es muy interesante porque nos da una enseñanza sobre todo a cada uno de nosotros. Si usted quiere conocer verdaderamente la doctrina de Dios, y cuando hablo de doctrina estoy hablando particularmente de la enseñanza, esto es como una cláusula lo que nosotros encontramos en el verso 17. Si usted quiere conocer la doctrina de Dios, si quiere saber si alguien habla por su propia cuenta o si es vanagloria lo que está diciendo, dice que primeramente usted tiene que querer hacer la voluntad de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios, dice el texto, conocerá si la doctrina es de Dios o si habla por mi propia cuenta. Para que usted pueda tener conocimiento de la palabra y discernimiento por sobre todas las cosas, usted tiene que primeramente desear conocer la voluntad de Dios en su vida.
¿Qué es lo que quiere usted en este momento? Y le estoy hablando a la iglesia, también le estoy hablando a las visitas, a las personas también que vienen del extranjero, si me entienden, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios en este momento? Do you understand me? ¿Qué es lo que quiere el Señor en este momento? Busque de la voluntad del Señor, busque de su Espíritu Santo y usted va a saber que si la enseñanza que se le está dando a usted viene de parte de Dios o simplemente vanagloria de esa persona que está hablando de Dios. Verso 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Vivimos en un mundo donde hay miles y miles de iglesias, miles y miles de religiones, pero no todas están predicando el verdadero evangelio. No todas están dando la verdadera enseñanza. Es por eso que muchas personas critican a los protestantes, a los evangélicos, porque por lo general siempre las personas se fijan en lo negativo y ven aquellos lugares donde hay personas que solo hablan de dinero, hablan de diezmo, hablan de que hay que darle al pastor, que esto y que el otro, y solo se enfocan en lo material. Disciernan las cosas espiritualmente y el Señor le va a dar la luz para que usted vea si las cosas son de parte de Dios o son vanagloria. Seguimos con la enseñanza, verso 19, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Le hace una pregunta el Señor Jesús: ¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud, dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Saben que el Señor Jesús, ya hablamos que lo querían matar por enseñar en un día, por hacer un milagro en un día sábado? Muchas personas creían que él tenía un demonio cuando decía: ¿quién procura matarme? Pero obviamente él sabe, y Juan el escritor sabe que se está dirigiendo a ese grupo de judíos, líderes que procuraban matarle en ese momento. Avanzamos con la diapositiva, hermanos, ya para ir finalizando, verso 21. Jesús respondiendo les dijo: una obra hice, y se refiere el escritor al milagro que había hecho Jesús en día sábado. Una obra hice, dice, y todos os maravilláis. Por cierto, y mire el argumento que utiliza Jesús en ese momento. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según la apariencia, les dice Jesús, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué es lo que realmente Jesús está atacando en ese momento a ese grupo de judíos? Ya no se está dirigiendo a la multitud, sino que se está dirigiendo a los religiosos extremistas, a los fanáticos de la ley, a los fariseos, a los escribas. Y sabe que Jesús se está dirigiendo a la hipocresía de ellos, realmente. Eran personas que según ellos guardaban la ley. Eran personas que estudiaban, hermanos, se conocían la ley al derecho y al revés. Personas conocedores de la palabra, como hoy encontramos a muchos que conocen de la palabra. Pueden estudiar teología en las universidades más grandes del mundo, pero que no aplican la palabra. Jesús quería ver la aplicación verdadera. Él no quería ver una interpretación más de tantos rabíes que habían existido en ese momento. Él quería ver que ellos la aplicaran de una manera justa y adecuada. Incluso si nosotros leemos el Antiguo Testamento y también por ejemplo, en el libro de Lucas, el capítulo 13, verso 10, 17, nos vamos a dar cuenta que
que la ley también hacía un énfasis especial en resguardar la vida de los animales, inclusive los días sábados. El séptimo día, si un animal estaba enfermo, si un animal tenía una necesidad, si un animal estaba o le pasó un accidente, el judío iba porque el animal se le tenía que dar atención. Pero ¿por qué Jesús tuvo problemas en sanar un día sábado? ¿Acaso los animales son más importantes que los hijos de Dios, que el ser humano? Es como una comparación la que estaba haciendo Jesús en ese momento. Si ustedes pueden velar la vida, la comodidad, las necesidades de sus animales en el día sábado, ¿por qué no podemos hacer un bien a una persona en un día sábado, en un día de reposo? Pero saben que lo que más les dolía a los judíos era porque estaban desafiando su autoridad en ese momento. A veces nosotros también desafiamos la autoridad de Jesús cuando no aplicamos, cuando no practicamos su palabra y cuando a veces también imponemos cargas que no están escritas en la palabra del Señor. El problema principal de los judíos, sobre todo en la interpretación de la ley, es que ellos cargaban con acciones que no estaban verdaderamente en la ley y quería que se cumpliese con mucho rigor. A veces nosotros también podemos cargar incluso a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero en esta noche el consejo principal, hermano, es que usted sea justo, que busque la justicia de Dios, que busque su enseñanza, su verdadera doctrina, pero eso lo va a hacer cuando usted busca primeramente su voluntad y lo busca a Él de corazón. Así que vamos a terminar, no sé si recibieron sus papelitos, todos lo tienen por ahí. Vamos a hacer lo siguiente, hermano. La siguiente diapositiva, hermano, por favor. No traje aplicaciones hoy, ¿sabe? No me dio tiempo. No, quise hacer una dinámica rápida, tenemos 5 minutos. Así que, ¿cuántos números? Hay 26 números repartidos. Vamos a pedirle a Christopher que nos diga un número del 1 al 26, rápido. 24. Número 24, ¿quién tiene, hermana Alba? ¿Otro número, Christopher? 4. Número 4. ¿Quién tiene el número 4? Revise su número 4. Miguel. Ah, Miguel, okay. Ahí estamos, Miguel. Hermana Alba, Miguel. ¿Otro número? ¿Número 11? Ah, está bien, con el número 11. Ok. Yo sé que estuvieron poniendo atención, los vi, no tengo queja. Según lo que ustedes entendieron, no importa, hermano, aquí todos estamos aprendiendo. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza que hemos leído, que hemos analizado en nuestras vidas? Rápido, en una frase, si usted la puede decir, hermana Alba. Podemos conocer la palabra, pero me llamó mucho la atención cuando habla de poner cargas en los demás. A veces ponemos exigencias en otros que ni siquiera somos capaces nosotros mismos de hacer. Y eso me llevo esa enseñanza. Que por muy conocedores que seamos, tampoco podemos hablar por Jesús. A veces nos tomamos a la ligera de hablar por el Señor o hablar por Jesús. Sobre todo cuando tratamos de hablar de disciplina. Nos creemos muy, muy justos o muy sabios y realmente al que le compete eso es al Señor, no a nosotros. Sí puso atención, hermana, ¿verdad? Miguel, ¿tiene el micrófono ahí? Así que vamos a ver qué nos dice Miguel, cómo podemos aplicar esta enseñanza de esta noche a nuestras vidas. Sí.
Bueno, hermano, pues yo creo que pues me llamó más la atención cuando dice que Jesús subió, no en el principio, no empezando la fiesta, sino que subió fue a la mitad. Y pues algo que me llama la atención es el tiempo, ¿no? Que todo lo que hagamos o a veces nos desesperamos por hacer ciertas cosas y Jesús pues veo que nos enseña que todo tiene su tiempo, ¿no? A su debido momento cada cosa llegará y todo será según la voluntad de Dios, que es en la que tenemos que esperar. Mis hermanos, aplauso para Miguel, muy bien, ¿verdad? Vamos a finalizar con el hermano Abel. Así que vamos a pedirle al hermano que venga mejor. Que le haga exceso al texto. No esperamos menos, hermano. Se fue la luz. Yo creo que a mí me gustó o me gusta la cita donde menciona que una de las cosas que nosotros necesitamos saber es si la doctrina es de Dios o es de los hombres. Eso es muy importante en nuestra vida. De ahí depende todo. Si usted entiende que eso es de Dios, hay que hacerlo. Si es de los hombres, usted decide si lo hace o no lo hace. Bien, hermano. Así que, hermanos, agradeciéndoles el tiempo, seguimos y continuamos el próximo miércoles con la enseñanza y les sigo animando a que sigamos aprendiendo el texto para memorizar. Dios les bendiga.